La expositora es Adriana Morales. Adriana es directora comercial de Visagi, es ingeniera de sistemas con especialización en mercadeo y ventas. Ahora, Adriana nos va a presentar un caso de una implementación de BPM en gran escala. Sin más, los dejo con Adriana. Buenos días. Bueno, primero que todo agradecerles el estar acá a ustedes, el tiempo. Yo les voy a contar un poco una experiencia nuestra que de alguna forma nos llena de orgullo en el sentido de poder mostrar cómo uno con una herramienta BPM puede lograr tener grandes volúmenes de procesos en una institución automatizados. Normalmente, como lo decían anteriormente, uno busca en los clientes siempre empezar pequeño, ir volviéndose grande en el camino, que se entienda que el BPMS es una banda transportadora donde se van subiendo procesos y evidentemente donde buscamos que queden los procesos de la organización que sean susceptibles de automatizar en un BPMS, queden ahí puestos. El caso de Abengoa es un caso especial. Vamos a empezar por entender quiénes son. Es una compañía internacional. Ellos trabajan en temas de desarrollo sostenible de los sectores de energía y medio ambiente. Tienen como país central España, tienen operaciones en más de 70 países, más de 14.000 personas están incluidas en la nómina de Abengoa, tienen ventas superiores a 7 millones de euros. ¿Y qué buscaban? Ellos lo que buscaban era precisamente tener una plataforma que los apoyara en todos los países y en todos los procesos que evidentemente determinaran que iban a ser automatizados con un BPMS. ¿Qué requerimientos especiales habían? Evidentemente, multizona horaria, multilenguaje, que existieran integraciones con sistemas específicos de ellos que eran un estándar en todos los países, integraciones con SAP, PeopleSoft, Lotus Notes, BlackBerry, o sea, temas móviles. Y se determinaron unos objetivos del proyecto cuando ya se inició. Implementar un programa corporativo de BPM que pudiera atender evidentemente todas las necesidades de las regiones, pero adicionalmente todas las necesidades de, lógicamente, idioma y zona horaria, incrementar el control y la visibilidad de los principales procesos del negocio, e implementar un sistema de BPM que realmente les diera flexibilidad y escalabilidad para poder ir llegando a donde quería. ¿Cómo se inició el proyecto? Se inició con el lanzamiento de 40 procesos. Se determinaron para la primera fase 40 procesos que deberían de ser automatizados y que tenían ya una gran ventaja en ese momento. Ellos ya tenían Lotus Notes para esos 40 procesos, es decir, ellos básicamente ya tenían el diseño de los procesos. Al tener el diseño y la definición clara de los procesos, tomamos esto y nos evitamos la etapa de levantamiento de especificaciones para esos 40 procesos. Tomamos tal cual lo que había allí, lo transformamos a estándar BPMN, notación BPMN, y posteriormente empezamos la automatización. Fue un proyecto de unos 3 meses, 4 meses, en que teníamos 40 procesos automatizados en Visagi con Abengoa. Eso ya fue un resultado contundente para ellos, y de ahí continuamos con procesos automatizados desde cero, que fue la segunda fase, donde logramos automatizar, llegar a 150 procesos automatizados. Evidentemente, la curva es esta. Hoy llevamos más de 360 procesos automatizados en 2 años, cubriendo múltiples áreas de la organización,
Áreas de negocio, áreas administrativa, áreas de control, procesos de todas estas áreas están automatizados en Visalla. Países: España, Brasil, Estados Unidos, Uruguay, evidentemente múltiples lenguajes y 149 compañías involucradas en la herramienta. Los resultados: la integración del sistema con SAP, con PeopleSoft, con Lotus Note, con BlackBerry, con iPad, pues con todos los requerimientos que tenían a ese nivel. Hoy por hoy los procesos se manejan de forma transparente, tienen gobierno de procesos, tienen indicadores en tiempo real. El incremento de la eficiencia y la productividad evidentemente viene de allí. La posibilidad del mejoramiento continuo, muy ágil, y lógicamente todo redundó en una agilidad en el negocio. Esta es una frase dada por el directivo de Abengoa, donde él expresa que evidentemente se lograron los objetivos, ¿cierto?, del proyecto que se implementó. Ahora, yo quiero compartir con ustedes un poco el tipo de procesos que se implementaron. No están los 360 porque nos vamos a aburrir, pero sí logré extractar algunos, como para darnos la idea de qué combinación existe acá, ¿no? Está gestión de alquileres, reembolsos de gastos, gestión de políticas ambientales, todo el tema de la obtención de licencias ambientales, la renovación de licencias ambientales, todo el tema de constitución e inversión en otras empresas, desinversión en otras empresas. O sea, unos procesos que uno dice, wow, y sí, son procesos que se apoyan en BPM y realmente le dan una eficiencia enorme. Mantenimiento de activos fijos, inventarios, aprobación de contrataciones, constitución y gestión de avales, constitución y gestión de garantías, gestión del riesgo de daños y otros seguros, gestión de proyectos, de desapropiaciones, bueno, anticipos de nómina, revisión de órdenes de una constructora, cobertura del riesgo del cambio, para darles una idea, ¿cierto?, de lo que se hizo. Como esto, lógicamente había un roadmap atrás de 360 que van hoy y seguimos, ¿no? Ellos hoy por hoy tienen una autonomía garantizada, lógicamente, tienen ya una transferencia de conocimiento que les permite hacer los proyectos ellos son los que automatizan y nosotros los apoyamos. Hacemos un coaching, un acompañamiento, pero ellos tienen total capacidad hoy de generar sus propios procesos en Visalla. Quiero contarles un poquito del número de casos, como un poco de la arquitectura, a los que les gusta un poco hablar de arquitectura, para entender un poco uno cómo soporta 360 procesos, pues qué monstruo necesita para esto, ¿cierto? No hay tal monstruo acá. Básicamente ellos más o menos procesan 2.000 nuevos casos por día, son más o menos 15.000 usuarios Visalla, 14.000 usuarios Visalla, 6.000 usuarios frecuentes, concurrentes son más o menos 1.500 usuarios concurrentes, tienen más o menos 3 servicios de integración por proceso, ¿sí?, con integración con otras aplicaciones, y la arquitectura es que tienen una granja de 7 servidores. Evidentemente, para uno hablar de 360 procesos, son servidores no robustos, o sea, realmente son de unas capacidades muy normales, pero evidentemente ellos quisieron tener todo en clúster y tener alta disponibilidad y todo esto, lógicamente, porque ahí tienen todo dibujada toda la compañía, ¿no? Este es el soporte a toda su operación diaria. Este caso está expuesto en la página de Visalla igualmente. Si ustedes quieren tener más información, ahí la pueden encontrar y pueden ver más detalles. ¿Cómo está definido, por ejemplo, el clúster del BPM? Tiene 3 nodos, ahí están las características. Microsoft, ellos son .NET, igual está la versión Java, pero ellos son .NET. 2 Intel, 32 GB de RAM, o sea, no hay nada extraordinario. En la parte de la base de datos está Oracle GR2, 2 nodos, un Intel. Ahí están las características, yo eso no entiendo mucho, me disculpo. 8 GB, pero sí no hay nada especial, ¿no? Entonces, un poco para mostrarles que no significa que atrás también tengan que pensar
una gran máquina y una gran inversión en lo que es infraestructura, ¿no? Básicamente eso quería compartir con ustedes, no sé si hayan preguntas. La felicito por el caso del estudio, muy bueno, muy robusto, muy sólido. ¿Cómo organizaron el equipo de trabajo del lado del cliente para encarar este proyecto? Es decir, ¿quiénes eran los que hacían el modelaje? ¿Y cómo organizaron el equipo? ¿Cuáles eran los roles? En la primera fase, ellos, digamos que el equipo fue diferente porque ellos nos entregaron ya unos procesos en Lotus Notes donde no había que hacer nada diferente a tomarlos, transformarlos a BPMN y automatizarlos. Allí todo lo hicimos nosotros y por eso el proyecto fue tan rápido, porque evidentemente era una transformación a herramienta BPMS. Entonces, digamos que en la primera fase había un gerente de proyecto y teníamos dos personas funcionales y 2 personas técnicas, 2 consultores funcionales y 2 técnicos del lado nuestro. Posteriormente, cuando empezamos las fases desde cero, entonces ya empezamos a involucrar un grupo interdisciplinario donde había una gerencia de proyecto de ellos, una gerencia de proyecto del lado nuestro, había 2 consultores funcionales del lado nuestro y había un líder funcional del lado del cliente, 2 constructores técnicos del lado nuestro y había un líder técnico del lado de ellos, y todos los usuarios requeridos, que es la parte más, digamos, más importante cuando uno empieza un proyecto de BPM desde cero. Es decir, la disponibilidad de los usuarios finales con los que hay que validar las especificaciones iniciales, hay que hacer todo el levantamiento funcional, todo el levantamiento técnico, es vital para que lógicamente todo lo demás salga muy bien. Entonces, en resumen, del lado de Abengoa teníamos un gerente de proyecto, un líder funcional, un líder técnico. Ese líder técnico se encargaba de pedirle al área de tecnología lo que requería, ¿sí? Él hacía y estaba pendiente de la parte de los servicios que había que integrar de parte de Visaggi, pero él le pedía a su área de tecnología: ustedes tienen que exponerme estos servicios para yo poderlos consumir con Visaggi, y era el encargado de esa interrelación con tecnología, y los usuarios de cada tema que fueran necesarios. Ese fue el equipo. ¿Qué versión del estándar usaron? BPMN1 en ese momento, porque empezamos en el 2009. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Adriana, un proyecto de este tamaño y esta envergadura, a mí me parece difícil creer que haya sucedido sin sangre, ni sudor, ni lágrimas, ¿verdad? O sea, tiene que haber habido momentos difíciles, momentos cruciales durante el proyecto. Sí, uno de los momentos difíciles fue el momento de las pruebas de estrés y el crecimiento tan abrupto que se dio, ¿no? Del entender que tenían que pasar de 2 servidorcitos chiquitos de los 40 procesos a una granja de servidores con clúster y todo ese tema de infraestructura. Nos tocó a nosotros, lógicamente, apoyarlos y mandar gente de producto a que asegurara el tema del dimensionamiento, porque no era fácil, como tú lo dices. Hoy por hoy está todo tranquilo y lo que existe da un crecimiento más o menos aproximado hasta unos 500 procesos. Entonces, digamos que eso ya está el camino abonado, pero ese fue uno de los puntos más sufridos. De resto, uno ahí depende mucho del cliente y de la disciplina del cliente. Digamos que podemos ser una muy buena herramienta, podemos tener muy buena gente, pero tenemos que tener la actitud y disposición de los integrantes del lado del cliente. ¿Por qué? Porque evidentemente esta es una empresa donde logramos hacer cosas muy rápidamente y logramos un éxito porque ellos son muy organizados, porque venía una directriz desde la pura cabeza. La presidencia dijo: esto es un tema estratégico y se hace, y de ahí para abajo todo permeabilizó y lógicamente todo el mundo estaba alineado con la estrategia. Entonces llegábamos y no había resistencia, o sea, todo fluía. Los humanos somos dados a la resistencia y evidentemente eso nos complica. En los 40 procesos que hicimos inicialmente, que ya venía la gente haciendo las cosas de una manera, igualmente entramos y simplemente la siguió haciendo de otra, pero fue súper sencillo. O sea, tal vez
culturalmente ellos están más preparados para eso y son prácticos, y organizacionalmente ellos como empresa son muy organizados. El proyecto, usted expuso que poco a poco se fueron agregando procesos, se fueron automatizando nuevos procesos, pero yo quisiera saber cuál fue la política de monitoreo y de mejoramiento de los procesos que ya fueron automatizados o modelados. La empresa adoptó una política de cada cierta cantidad de meses se decide realizar o se decide agarrar un conjunto de esos procesos para ver cómo están, para ver si necesita mejoramiento. ¿Qué política se adoptó en ese sentido? Fíjate que como ellos ya tenían una cultura de procesos, porque ya tenían temas en Lotus Notes y esto, ellos ya tenían una claridad en el roadmap, en la priorización de procesos, en el mapa de procesos, y tenían todo esto listo. Ellos básicamente en la primera fase lo que hicieron fue ponernos a prueba. Dijeron, señores, aquí le entrego esto, veremos esto cómo queda y cuánto se demora, y vemos si seguimos con lo demás. La tenían clarísimo. Entonces no fue un tema de arranquemos y después vamos siguiendo, no, esto fue un tema agresivísimo. O sea, terminamos los 40 y ya estaban listos para todos los demás. Ellos ya tenían su estructura de procesos lista, que normalmente no pasa, y en eso tiene usted toda la razón. Normalmente uno llega a un cliente, empieza por un proceso semilla como debe ser, y después empieza a definir en el camino cuál proceso sigue, ¿sí? Y después cuál otro, y entonces empieza uno en esa tarea. No, aquí todo estaba plenamente definido. Quisiera preguntarle si han trabajado con alguna institución que tenga que ver con gobierno. Porque en gobierno a veces es un poco complicado que exista una cabeza que, aunque la tenga claramente definida su estrategia, cómo permea hacia abajo, cuando la primera unidad, que es la unidad de TI, es la mayor resistencia al cambio, ¿verdad? Porque ellos sienten el enemigo más grande que está afuera y entonces me puede reemplazar. Y cómo cuesta a nivel institucional. Ya yo tengo 30 años de trabajar en esa organización, y yo siempre les digo a los informáticos, en lugar de que me avancen, ustedes me retroceden. Y lo decía el compañero, ¿verdad? Que porque siempre decimos los miembros informáticos, yo soy la peor enemiga en la institución de ellos. Yo trabajo con atracción de inversión extranjera, y qué difícil para mí tener que ver un proyecto de la China en Costa Rica y que la tecnología no me lo permita, que lo tenga que hacer a las 11 de la noche en mi casa, ¿verdad? Porque el equipo municipal no lo permite. Entonces, ¿cómo hacer ese clic, verdad? ¿Cómo enamorar a los informáticos, o cómo hacerles a ellos ese cambio que no solamente venga de cabeza, sino también a nivel de jefatura tiene que bajar, ¿verdad? Sí, fíjate que eso es bien importante. Realmente es el tema de la gestión del cambio. La gestión del cambio tiene que venir desde la cabeza. Nosotros, en un ejercicio muy bonito, hace un mes nos ganamos el único banco del gobierno que tiene Colombia, el Banco Agrario de Colombia. Es el único banco público que le presta al agro, le presta a los campesinos, y lógicamente pues tiene más de 700 oficinas porque está metido en los pueblitos y en todas partes, donde no hay ni luz. Entonces, ¿cómo llegar tú a una institución de tantos años, con tanta gente, y empezar a vender el concepto? Tuvimos el primer kick-off, el inicio del proyecto, fue con presidente y vicepresidentes, y desde ahí empezó la resistencia. Entonces, ahí se involucró un paquete de gestión de cambio, y son unos talleres específicos para empezar a permear la organización, porque ahí era necesario. Entonces, hay un consultor experto en gestión del cambio, no somos nosotros, es una empresa experta en esto, nosotros la contratamos. Empezamos la reunión con presidentes y vicepresidentes, y empezaron dos a atacar, ¿no? A mirar el tema y el escepticismo, y a ver, ¿y esto será que va a funcionar? Nos hemos gastado millones en 50 proyectos antes y nos dicen lo mismo, que va a tener éxito, entonces ¿cómo me garantizan? No, pues aquí la garantía la dan ustedes.
porque esto depende de ustedes. O sea, realmente en el tema de BPM, lo que tú diseñes es lo que al final se va a ejecutar. Si tú diseñas algo que no debe ser, efectivamente nos vamos a estrellar todos. Y yo digo tú, es el cliente, lógicamente con una metodología, con un levantamiento que lleva unos estándares, todo esto, pero al final depende de ahí para abajo. Entonces ahí se definió el kickoff operativo de 2 procesitos, que son una auditoría interna, el otro es mejora continua de procesos. La misma mejora se va a automatizar. 150 personas es el kickoff, van a involucrar a todo el mundo, toda la gente. Entonces, en eso estamos, pero acabamos de salir de la producción con Colpensiones, que es el fondo de pensiones del gobierno, el único también en Colombia, todos los demás son privados. 150 procesos automatizados. En esas estamos, salimos el lunes, apenas este lunes pasado. Está toda la gente en oficinas ayudándole a la gente en la gestión del cambio, lógicamente, a la gente que está atendiendo público y todo, porque por más de que se hizo capacitación y todo, evidentemente tiene que haber un acompañamiento. La gente no le da siguiente, entonces en estos días me llamaban que están represados los casos que no corren en Visalle. No, pues es que si no le dan siguiente no va a seguir. O sea, tiene que terminar y darle siguiente, es un clic y ya el proceso sigue al siguiente paso. Pero ese tipo de cosas que dice uno son propias de todo el aseguramiento que hay que dar después de salir a producción. Pero no sé si te respondí la pregunta, pero aquí la clave es el tema de gestión del cambio. Tú tienes que acompañarte de gestión del cambio y de un experto en gestión del cambio para poder permear organizaciones complejas. Y no significa mucha plata, pero sí significa asegurarte el proyecto. Porque te puede haber quedado muy bonito, pero abajo te lo rechazan los que operan y adiós, hasta ahí llegamos. Claro, este es un banco que tiene sindicato, el que nos acabamos de ganar todo, entonces uno tiene que entrar y empezar a bajar muy cuidadosamente y que empiecen a ver que les ayuda en su eficiencia, porque entonces también el tema es que aquí van a echar gente, ¿no? Entonces al ganar eficiencia aquí van a empezar a sacar gente y que esto y lo otro, no es la idea. No sé si hay más preguntas. Bueno, no, agradecerles a ustedes su tiempo, muy amables.